encontrarnos para exaltar al único Dios verdadero, el Dios de tu esperanza, el Dios que te bendice, el Dios que te ayuda, el Dios que tiene un milagro para tu vida. Así que yo te invito a que te puedas deleitar en su presencia, porque hay gozo, hay paz, hay amor que el Señor te quiere dar. Que Dios te bendiga. Alabemos juntos. Señor.
mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Prepara tu corazón para escuchar la palabra de Dios. Dios te bendiga. ¿Qué tal, queridos hermanos? Buenas noches. Bueno, buenas tardes. Todavía, por un rato. Lindo verles y agradecidos a Dios por poder estar en su casa hablando de su palabra, la
la poderosa palabra y compartiendo, aunque en la distancia, la comunión los unos con los otros. Así que bienvenido, Dios renueve nuestras fuerzas y renueve nuestra vida espiritual. Amén, amén. Quiero invitarle a abrir la Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, y estaremos leyendo varios versículos. El tema que nos compete en esta oportunidad es un tema extraordinario, es un tema por el cual Dios nos hablará, es el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas hoy. Y vamos a leer en Hechos capítulo 1, cuando el Señor Jesús en el verso 5, luego de la resurrección, en esos primeros encuentros con sus discípulos, le hace esta promesa. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Verso 14. Ellos respondieron a la invitación del Señor de quedarse en Jerusalén y esperar el descenso, el bautismo del Espíritu Santo. Y todos estos, que eran 120, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí viene la respuesta, capítulo 2, versículo 1 al 4. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso clave. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Como consecuencia de esto, Pedro predica un poderoso mensaje donde hay 3.000 conversiones, bautismos, y otra vez los que se convertían recibían, dice el verso 38, el don del Espíritu Santo. Entramos al capítulo 3, llenos del Espíritu Santo hicieron este milagro portentoso de sanar a un hombre cojo, y luego Pedro, al ver el alboroto que generó este milagro, va a entregar otro poderoso mensaje que tenemos desde el verso 11 al 26. Y allí ocurre otro portentoso milagro que se nos cita en el capítulo 4, siguiente, versículo 4. 5.000 personas se convirtieron a Jesucristo. 5.000 más 3.000. 8.000 en muy pocos días. Por el poder del Espíritu Santo obrando. Capítulo 4, versículo número 7 y 8. Son encarcelados por la reacción que generan en el poder religioso imperante y pasan la noche encarcelados Juan y Pedro, y al día siguiente Anás y Caifás los interrogan. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros
delante de todo el pueblo. Entonces Pedro, versículo clave, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Es impresionante la imagen que plantea Lucas al describir estos episodios. Pedro, lleno del Espíritu Santo, habla en esa autoridad de Dios. Y en el versículo 12 testifica con denuedo: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ellos son impresionados por el denuedo de Pedro y Juan, porque sabían que no eran personas letradas, capacitadas en la educación, pero les reconocían que habían estado con Jesús. Y en el versículo 19, otra obra del Espíritu Santo que les permite decir: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Antes que a Dios. Y luego ora la iglesia. No se nos dice cuántos, pero evidentemente era un grupo mayúsculo de personas. Elevan a Dios una oración no para ser eximidos de las dificultades de la prueba, sino para recibir poder de Dios. De nuevo, coraje, valentía. Y el versículo 31 es impresionante. Si nos damos cuenta del significado que tiene para nosotros. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos los que estaban allí congregados fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuándo fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Cuándo tembló el lugar? Cuando ellos terminaron de orar. Cuando hubieron orado, cuando terminaron de orar, sucedió esta obra sobrenatural del Espíritu Santo. Aquella iglesia primitiva adolecía de muchas cosas. No tenía nuestros micrófonos, nuestra tecnología, no tenía internet, no tenía la cámara para filmar, no tenía edificios propios, no tenía recursos económicos, la mayoría era de clase baja, muchos eran perseguidos, no tenían buenos trabajos y estaban en medio de una gran y creciente persecución. Luego de la muerte y la resurrección del Señor, esa persecución que comenzó siendo religiosa, se fue con el correr de las décadas incrementándose hasta llegar al año 67, en donde Nerón, en sus locuras, quemó parte de Roma y comenzó una persecución atroz hacia los cristianos. Quiere decir que el Imperio Romano también comenzó a perseguir la iglesia y duró hasta los años 315 después de Cristo. ¿Qué fuerza tenía esa iglesia para resistir esos ataques del diablo? ¿Qué recursos tenía para poder enfrentar victoriosamente a los enemigos que se fueron multiplicando a través del tiempo? Tenían un solo recurso. Y ese recurso
era y es el Espíritu Santo de Dios. Probablemente hoy tengamos muchísimos recursos desde el aspecto humano, pero evidentemente hemos perdido lo más importante, el fuego del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo. Hablamos de Él como de una persona que conocemos por los libros, pero no experimentamos la transformación íntima y lo que hace en una persona, en un cristiano, en un líder, en un pastor, cuando lo llena de su presencia. Es una experiencia para algunos, nada más. Para algunos, nada más. Es interesante una historia que se cuenta acerca del milagro del capítulo 3, la sanidad de este hombre cojo, y que le decían a los cristianos de hoy que en realidad ese milagro hoy sería distinto, porque la iglesia hoy no necesitaba decirle no tengo oro ni plata a ese mendigo que estaba a la puerta esperando una ayuda, porque la iglesia tenía hoy todos los recursos para darle a ese mendigo y ayudarlo. Pero la respuesta que recibió de ese líder cristiano esta persona fue contundente, que debiera hacernos reflexionar. Le dijo, sí, tienes razón. Hoy la iglesia no dice, no tengo oro ni plata, porque lo tiene. Pero tampoco la iglesia hoy puede decir, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, porque ha perdido el poder y ha perdido la pasión. Y hermanos queridos, yo lo felicito porque usted está acá. Pero esto está sucediendo en todas partes. No somos alguien diferente. Ojalá lo fuéramos. Hemos perdido la pasión por Jesucristo, por su iglesia y por el Espíritu Santo. La hemos perdido. Es la pérdida más grande de la iglesia en la pandemia. Si nosotros no hubiéramos perdido esa pasión, estaríamos 30 personas en cada encuentro, aquí en la casa de Dios. Y ese es el gran desafío de la iglesia de este tiempo. Ese fuego del Espíritu Santo se ha apagado en líderes de las iglesias, líderes prominentes en otro tiempo y líderes que han cambiado prioridades absolutamente. Su vida devocional se ha empobrecido, su vida de oración ha menguado considerablemente, su amor por el Señor también. Un culto online tiene, en los momentos que nos tocó vivir, un valor. Lo sigue teniendo. Es una herramienta, pero jamás va a reemplazar a la comunión de la iglesia, a los santos, el encuentro de los santos, donde ahí el Señor se mueve. Se mueve de manera distinta. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo, dice el Señor. Pero hay más.
En aquella iglesia primitiva, no solo el Señor cumplía esta promesa, como en esta noche la cumple con nosotros. Él está con nosotros. Pero ha sido mi oración, no solo que esté, sino que el poder del Espíritu Santo se manifieste en medio nuestro. Son dos cosas totalmente distintas. El Señor estaba en aquella iglesia en el episodio del libro de Hechos, cuando clamaron a Él. Estaba. Pero lo más notable es que el Espíritu Santo se manifestó de manera visible, tangible, al corazón de los que estaban allí reunidos. Y esa es mi oración. No sé si Dios hará temblar el templo, pero es el deseo de mi alma que Dios conmueva nuestro corazón. Sin esa llenura del Espíritu Santo, lentamente nos secamos. El diablo es mentiroso desde el principio. Y el diablo hoy ha engañado a miles de cristianos, haciéndole creer que no es necesario hoy venir al templo. Los ha engañado absolutamente. Se han dejado seducir por el diablo. Pueden cumplir con sus labores cotidianas, pueden ir a la oficina, pueden ir a la fábrica, a otros trabajos, pueden hacer sus compras, pueden edificar, pueden hacer lo que quieren, pero a la casa de Dios no. Es un engaño diabólico. Que ha entrado porque le hemos abierto puertas y ventanas en estos 8 meses. Y como el culto online tiene eso, nadie sabe quién lo ve, quién no lo ve, el impacto, las reacciones. Uno muy pocas veces recibe una reacción o un comentario. Poco a poco el fuego del Espíritu se fue apagando. Cuidado, iglesia. Porque las pérdidas espirituales son muy importantes y no son fáciles de recuperar. Mientras la iglesia se durmió, los legisladores están por aprobar una ley que va a afectar a los matrimonios jóvenes, a sus hijos, a su historia y a nuestro país, con un derrame de la muerte por todos lados. La iglesia se durmió. Es un tiempo de un compromiso diferente, como nunca antes. Yo creo la iglesia lo ha tenido. Y ese compromiso se puede llevar adelante en el poder del Espíritu. No hay otra forma. Porque nuestra opción siempre va a ser diferente, motivada por el diablo, hacia otros lugares. Hacia otros lugares. Nos saca el foco de Jesucristo. Y quiero leerles algunas expresiones de lo que es ese fuego del Espíritu. Ese fuego del Espíritu que le dio a Juan y a Pedro
ese coraje. Denuedo quiere decir coraje. Eran personas simples, pero con un profundo discernimiento del Espíritu, para enfrentar a Anás y a Caifás y saber que ellos dos decretaron la muerte de Jesús y que delante de ellos dos, a 5 metros, Pedro le negó a Jesucristo. Tenían bien en claro todo. Sin embargo, lleno del Espíritu Santo, de la pasión por Jesucristo, los enfrentó. No ignoraban el peligro que corrían, sus propias vidas, pero los enfrentaron. ¿A quién vamos a enfrentar hoy? ¿Y en qué poder? ¿Y en qué poder? Cuando la iglesia pasa esa circunstancia tan fuerte, Pedro y Juan vuelven al grupo que hacía oración por ellos y la iglesia cayó en una depresión y en un miedo tremendo. ¿Sí? No, hermano. De ninguna manera. La iglesia se levantó. La iglesia habló con Dios. La iglesia le dijo a Dios: tú eres soberano. Tú tienes el poder sobre la vida y la muerte. No tenemos miedo a morir por ti. Dios soberano interviene. No te pedimos que nos eximas de la prueba, sino que nos llenes de denuedo, de coraje, para que sigamos predicando el Evangelio de Jesús y que en tu nombre se hagan prodigios y milagros. Esa es la iglesia. No tenía estos aparatos, pero tenía el fuego del Espíritu Santo, que le permitió predicar el Evangelio sin miedo, vivir sin miedo, avanzar sin miedo y llevar al Evangelio hasta el día de hoy. Yo me pregunto, muchas veces le digo a Irma y a algunos, cuando venga, hoy la persecución ideológica está instalada en el mundo y acá. No seamos ciegos ni sordos, ni ignoremos, ni neguemos la realidad que de acá a 4, 5, 6 meses usted va a estar llorando porque va a perder la autoridad sobre sus hijos. La va a tener el Estado. Usted después va a buscar a Dios, pero no lo buscó en el tiempo que debía. Y sus hijos van a tener derechos dados por el Estado que usted va a perder. Y le estoy diciendo una como de 30, 40 leyes que ya están. Pero la iglesia duerme. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sillas vacías. ¿Por qué? Busca otro momento para tu recreo, para tu descanso. No tienes cultos todos los días de la semana, no. Se avecina tiempos difíciles. Y sinceramente, si no buscamos al Espíritu Santo con todo el corazón, muchos se perderán. Estarán en el libro de membresía, del cual también serán borrados, pero no en el libro de la vida. Se perderán. Ese es el peligro más grande, no es el COVID, es la pandemia espiritual, mis queridos. Es la flaqueza de la iglesia de hoy, que ha perdido ese fuego. Y ellos oraron.
oraron con pasión, con entusiasmo. No tenemos fuerzas, pero queremos, Señor. Y cuando terminaron la oración, no se fueron corriendo. Esperaron. Se sacudió el lugar y descendió el Espíritu Santo y los transformó. Hermano, usted no va a cambiar por sus propias fuerzas. El que está débil, apagado, enfriado, en un terreno árido, que solamente se ha vuelto tradicional, religioso. Sí, yo soy evangélico. ¿Evangélico de qué? Es solo el Espíritu Santo. Cuando lo buscamos, los puede transformar. Y ese es el llamado de Dios para la iglesia de hoy. Es un viejo llamado, pero que desesperadamente lo necesitamos. Hermanos queridos, ¿cuál es nuestro Dios? Ellos clamaron al Dios soberano, creador del cielo y de la tierra. El diablo nos ha engañado. ¿Qué tenemos? ¿Un Dios de bolsillo? Pregunto, ¿es un Dios de bolsillo? ¿Un Dios que no te puede proteger? ¿O un Dios que cuando llega el momento te puede llevar aún acá delante de la plataforma? ¿O aún cuando estoy en la verdulería? ¿O aún cuando tú estás en la oficina? Y aún en tu casa sin saber cómo. Pero vino el contagio. ¿Qué Dios tenemos? Es soberano. Él nos va a llevar cuando Él quiere, como Él quiere. Descansamos en Él, en su gracia, en su poder y en su soberanía. Y eso nos da paz. Y eso nos da descanso. Spurgeon dijo: necesitamos la unción espiritual extraordinaria, no el poder intelectual extraordinario. La unción espiritual extraordinaria. Cuando tenemos esa unción, hermanos, todos los ministerios de la iglesia tienen cantidad de servidores, de líderes. No hay necesidad de andar pidiendo, rogando, preguntando. Se dispone, la iglesia tiene que disponerse como nunca antes, porque está apasionada. Fíjese el mundo, y discúlpenme la comparación, a veces es más apasionado el mundo que la iglesia de Jesucristo hoy. Si no, miren lo que sucedió con Maradona. No había ninguno que tuviera miedo de contagio. Miles y miles y miles. Y de todos los extractos sociales. Uno arriba de otro, cruzado. No estoy a favor del desorden. No me malinterprete. Pero la pasión pudo más. ¿Entiende? Yo me pregunto, ¿no es Jesucristo para la iglesia un poquito más? Algo se está muriendo. El Espíritu Santo nos vuelva al Señor con todo el corazón. Nos vuelva al Señor con todo el corazón. Voy a concluir con esta idea. Me encanta la vida de hombres que impactaron en su tiempo países, como en este caso Spurgeon, Inglaterra. Usted sabe lo que sucedió. Él, como maestro, pastor, predicador y evangelista, sacudió Londres y otros lugares de Inglaterra. ¿Qué hizo la reina? La reina lo llamó y le dice: Pastor Spurgeon, tengo una oferta para usted.
deje el pastorado. Deje el pastorado. Y yo lo voy a nombrar canciller, mi mano derecha en el país. Imagínense. Qué lugar, qué jerarquía, qué seguridad, qué sueldo, qué fama, qué poder. ¿Sabe lo que le contestó? Mi reina, le pido disculpas, pero no puedo aceptar su propuesta, porque yo no me rebajo a la posición que tengo. Mi posición de ser pastor supera a la de ser canciller. ¿Qué le dijo la reina? Usted está loco. ¿Cómo va a comparar ser pastor con ser canciller de una nación como la nuestra? Dice, no, estaría loco si comparara. El Dios que me llamó me dio el privilegio de ser su servidor para bendecir para el tiempo y para toda la eternidad. Así que le agradezco lo que usted me ofrece. Seguiré sirviendo a Jesucristo. ¿Y qué tenía ese hombre? ¿No era de carne y hueso como nosotros? ¿Y qué tenía aquella primera iglesia? ¿No era de carne y hueso como nosotros? Tenía el poder del Espíritu Santo y se movía en él y sacudían hasta el mismo infierno y no eran comprados por sitiales de fama, de poder o de dinero. Ahora usted dice, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Mire, ser lleno del Espíritu Santo es un don. Cuando usted lee el libro de Hechos de los Apóstoles, te encuentra que la triple experiencia de la iglesia primitiva fue conversión, bautismo en agua y llenura del Espíritu Santo. Inequívoco. Hay personas que se convirtieron, se bautizaron, pero nunca fueron llenas del Espíritu Santo. Ahora, eso es lo que tú y yo debemos buscar cada día. Porque Dios te bautiza, te llena, pero te renueva cada día su unción. Es su forma de proceder. Es su forma de proceder. La oración más importante que podemos hacer cada día es pedir a Dios que renueve la presencia y el poder de su Espíritu Santo en nuestro corazón. Es la más importante. De esa deriva el resto. Sin ese poder, sin la manifestación de ese poder, nada podemos hacer. Nada. Entonces te voy a dejar un desafío en esta tarde. El desafío es este, para ti y para mí. En estos próximos 7 días, hasta reencontrarnos, cada día, en la hora que tú puedas, cada día tengas un encuentro de un buen rato con Dios en oración. No lo busques para pedirle nada ajeno a que Dios te llene del Espíritu Santo. Que te renueve. Y que reavive y renueve lo que se secó. Y que esa pasión se transmita a los demás. Y que podamos animarnos unos a otros todos los días de la semana. En el poder del Espíritu de Dios. Ahora quiero que bajes tu cabeza y oramos juntos. Hoy será este el compromiso. Yo levanto mi mano delante de Dios y me comprometo por los próximos 7 días a buscar al Señor para que Él renueve, me llene de su Santo Espíritu. Si tú estás tomando ese compromiso y lo vas a hacer, levanta tu mano.
y unirás a la mía también. Te vas a sorprender lo que Dios hará. Dios hará cosas maravillosas. Dios te bendiga. Señor, bendice a mis hermanos y a mi propia vida. Señor, derrama de ese poder, de esa energía, de ese entusiasmo, de esa santidad, de esa operación de milagros. Derrama, Señor, eso extraordinario que transformó la historia del mundo. Lo necesitamos imperiosamente, más que cualquier otra cosa. Reenciende la pasión por ti en los jóvenes, en los niños, en los adolescentes, en los ancianos, en los matrimonios. Reenciende la pasión por ti. Trae discernimiento, que el diablo nos ha engañado y que nos hemos dejado engañar. Quiebro en el nombre de Jesús todo poder del diablo mentiroso, sobre las mentes del pueblo de Dios, sobre las mentes y las conciencias de la iglesia de San Andrés. Quiebro ese poder de Dios. Señor, que tu poder sea derramado y que todo poder del diablo sea atado ahora. No solo en nuestras vidas, sino en todos aquellos que tú sabes que podrían estar aquí y no lo están. Tú lo sabes. Enciende a tu iglesia. Enciende a esta iglesia que tú la trajiste aquí. Enciende nuestras vidas. Gloria a Dios por lo que podemos ayudar materialmente, pero no alcanza, Señor. Las personas necesitan conocerte, encontrarte. Llénanos, Espíritu Santo. Coloca algo nuevo en nosotros. El deseo. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos para que en esta semana tú nos sorprendas grandemente en el nombre de Jesús de Nazaret. En cada altar que se encienda, en cada hogar, en cada oficina. Visítanos. Visítanos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Te esperamos el próximo martes, hermano querido, hermana, para que podamos juntos orar al Señor. Martes a las 20 horas y los sábados aquí a las 20 horas. Que el Señor te bendiga y tengas una semana muy bendecida por Cristo.